En Juan capítulo 4 encontramos la conocida historia del encuentro que Jesús tiene con una mujer samaritana. Parafraseando parte de ella, Jesús llega a este pozo en un pueblo de Samaria a mediodía, y ahí llega una mujer sola y empiezan a platicar. Voy a brincar al versículo 10. Jesús está hablando: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y bueno, antes de comentar sobre esta historia, hemos aprendido algunos principios importantes sobre el tema tan importante, voy a llamarlo, de la intimidad. Todos fuimos diseñados para necesitar intimidad, primeramente con Dios, que es esa fuente del que estábamos cantando, de plenitud en nuestra alma. Y de ahí Dios nos diseñó para intimidad con seres queridos, intimidad con nuestros padres, con amigos, con familia, y los casados muy en particular con nuestro cónyuge. Cuando no hallamos esa plenitud de intimidad en los contextos correctos y sanos diseñados por Dios, es casi inevitable que empezamos a buscarlos en contextos fuera de la voluntad de Dios, que es pecado, no honra a Dios y termina haciéndonos daño. Y estamos aprendiendo algunos principios para ayudarnos con esto, todos empezando con la letra A. La primera semana hablamos de aceptación, amistad y actividad, alimentación. Bueno, alimentación obviamente del alma, porque es muy importante con qué estoy alimentando mi alma, qué estoy viendo, qué estoy escuchando. O va a fortalecer mi vida y mi alma, o va a ir debilitándome y más bien impulsándome hacia la tentación. La aceptación, pues lo vemos en el caso de la mujer samaritana. Vemos a una mujer que fue al mediodía sola al pozo, y muchos comentaristas, y tal vez ya lo has escuchado, lo he mencionado antes, observan que en ese tiempo en la cultura era común que más bien las mujeres fueran juntas, y no al mediodía cuando hacía más calor, sino al temprano en la mañana o ya tarde bajando el sol. Y todo indica que esta mujer quería estar sola, no quería convivir con las otras. Y la razón resalta cuando Jesús revela su secreto, ¿verdad? Has estado casado 5 veces, tenías 5 divorcios y ahora estás viviendo con un hombre que no es tu esposo. Sin duda ella batallaba con ese sentir de aceptación. Sin duda había sufrido rechazo y lo había manejado mal. Había buscado llenarlo con otro matrimonio, con otro hombre, y no entendía que hasta ser sanada en su corazón y encontrarse con Dios no iba a hallar en una persona lo que tanto necesitaba. Y quiero que sepas que hay aceptación en Cristo Jesús, hay amor, eres acepto en Jesús si tú te has entregado a Él, no por tu desempeño, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Sin duda no tuvo buenas amistades, creo que se puede asumir
que hubieran sido tal vez una fuente de ayuda para ella. Y me hace pensar en el caso del rey David que mencionamos, como él, cuando dice la escritura, en el tiempo que los reyes iban a la campaña de guerra, se quedó en Jerusalén solo y se quedó pasivo. Solo y pasivo, qué peligrosa combinación. Necesitamos fomentar esas amistades saludables con personas que comparten nuestra convicción, y necesitamos estar activos en cosas saludables. Ahora, ella estaba buscando esa fuente de vida, de plenitud en hombres, en relaciones, y no se estaba saciando, porque esta es la tendencia humana. Y lo vimos desde el principio en 1 Corintios 6, nos habla de estos pecados que hay en el cuerpo. Y pecados desde promiscuidad hasta homosexualidad, que comúnmente son expresiones de una búsqueda de amor fuera del contexto y plan de Dios, porque hubo un abuso, una ausencia del amor como Dios quería y diseñó que tuviéramos cada uno al crecer con nuestros padres, con amigos, y de nuevo ya los casados con nuestro cónyuge. La buena es que hay perdón en Jesucristo, hay restauración, hay esperanza, pero esto está ligado a esa A de arrepentimiento. Yo tengo que reconocer, si estoy viviendo en una manera que no honra a Dios, yo tengo que reconocerlo y arrepentirme, que incluye cambio. Lo entrego a Él y con su ayuda y mi disposición de cambiar, empiezo a cambiar. Eso es el verdadero arrepentimiento, cambio. Ahora, yo me imagino que esta mujer samaritana fue muy lastimada en el proceso de su vida, y mientras no trataba con eso, difícilmente iba a poder cambiar. Y sucede en nuestras vidas. Como comenté, el dolor que no se transforma, se transmite. Si no entrego ese dolor, ese rechazo, esa herida para ser sanada en el Señor, lo voy a transmitir. Me va a afectar y perjudicar a mí, y lo voy a transmitir a los que me rodean, que normalmente pues son mis seres queridos. Necesito ir a la fuente de sanidad y de plenitud. Una relación íntima con Jesús es lo único que sacia la sed del alma, y de allí nos ayuda a vivir todas nuestras relaciones personales sanamente. Ahora, ¿habrá retos en el proceso? Claro, pero si estamos conectados a la fuente de vida, si estamos en comunión con Dios, nos va a ir dando la gracia para enfrentar los retos de esas relaciones personales. En Jeremías capítulo 2 versículo 13, en un solo versículo creo que está la esencia de este mensaje. Dice Dios: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Número 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y 2, han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Primeramente, el pueblo, y nos tenemos que identificar, nos alejamos del Señor, de la fuente de agua, y por consecuencia nos secamos. En lo natural lo entendemos, ya que Dios usa mucho el simbolismo del agua, vamos a usarlo. Si no estoy tomando agua, pues me voy a empezar a secar, ¿sí? Empieza uno a debilitarse, a deshidratarse. Y lo mismo sucede en lo espiritual. Nos alejamos, descuidamos nuestra relación con Dios, naturalmente nos vamos secando. Y luego, en vez de corregirlo y acercarnos a Él, caemos en el segundo pecado, el buscar esa fuente en otros lugares, en otras relaciones o contextos. Los llama cisternas rotas.
porque no pueden, aun las que no son pecaminosas, no pueden saciar la sed del alma. Son cisternas rotas. Y cuando yo busco que aún una relación sana sacie mi alma, no lo puede hacer. Empiezo a presionar demasiado, sofocando esa relación. Y muchas veces no es en algo sano, porque de nuevo, al no hallarlo en contextos sanos, lo buscamos en contextos no sanos, no apropiados. Como el hombre buscando intimidad en la pornografía, cuando es una falsificación de la verdadera intimidad y no llena, no solo deja vacío, pero luego hay la condenación. O aún la mujer que está frustrada y empieza a buscar una plenitud emocional con alguien en una telenovela. Yo sé que no pasa aquí, pero a lo mejor en otro de los servicios hay alguien o una amiga con la cual tú puedes conocer y ayudar. No te vayas con la falsificación de la intimidad. Lucha por lo verdadero, lo genuino. Ahora, hay necesidades naturales que Dios nos da. Hay que identificar si las estamos saciando. Estoy desarrollando relaciones personales saludables. Estoy fomentando buena relación con familia, con amigos y ojo, sobre todo los casados, con mi cónyuge. Esto es absolutamente importante porque Dios nos diseñó para necesitar también esa intimidad de relaciones personales. Y si pudiera tomar un momentito nomás para hablar a los casados. Proverbios 5 dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Interesante, también usa el lenguaje del agua. Bendita sea tu fuente, goza con tu esposa, y esposas con su esposo. Allí debe de haber también una fuente de plenitud que Dios diseñó. Pero ¿sabes qué? No va a suceder solito. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir perdón, tenemos que invertir cariño, tenemos que invertir para fomentar esa relación tan importante. Tenemos que invertir como venir a actividades especiales para matrimonios que tenemos y también obviamente tú ahí fomentar, tomar tiempo para salir a pasear, para estar solos, traer esas flores de vez en cuando, Señor. Y me hace recordar aquel hombre que estuvo fuera toda la noche sin avisar, llega temprano, tocando a la puerta, la esposa está furiosa, no le quiere abrir, le sigue tocando, no le quiere abrir, hasta que el hombre dice: entonces, ¿qué voy a hacer con estas flores para la mujer más hermosa del mundo? Wow, esto sí le toma de sorpresa. Nunca le hablaba así y menos le traía flores. Así que va y abre la puerta y ahí está el hombre con las manos vacías. Y ella dice: ¿y las flores? Y él dice: ¿y la mujer más hermosa del mundo? Esto no es la manera de fomentar la relación matrimonial, que quede claro. Cuando descuido mis relaciones personales, me lleva a malas decisiones. ¿Y saben qué? Esto es mucho más amplio también. Cuando descuido mi salud, cuando descuido mi tiempo de descanso, cuando yo no manejo mi agenda, sino mi agenda me maneja a mí, empiezo a tomar malas decisiones porque no estoy viviendo sanamente. Ahora, todos anhelamos el sentir esa conexión con otras personas, sentir afirmación, aprobación. Hoy en día abundan los que buscan esto en las redes sociales y lo que más quieren es muchísimos likes
y ya se sienten realizados. Pero aunque eso en sí no es malo, pero si es una dependencia y crees que allí vas a hallar lo que sacia tu alma, es también una falsificación. Es superficial, no puede tomar el lugar de las relaciones personales reales. Pensando un poco en Adán y Eva, de lo cual hablé hace 2 semanas. Acuérdense de lo que no hay que hacer, porque ellos son el ejemplo. Después de pecar, se escondieron de Dios, se trataron de cubrir con hojas que cosieron, representando sus propios esfuerzos. Y luego cuando llega Dios, ¿qué hacen? Acusan a Adán, a Eva, Eva, la serpiente. Yo quiero animarte hoy a que cada uno reconozcamos nuestras luchas, reconozcamos nuestras áreas débiles y las entreguemos al Señor. No culpemos a otros, tomemos responsabilidad. Y reconozcamos que mi intento de hacer cosas buenas no pueden borrar las malas. Yo necesito la intervención de Dios. Yo necesito a Jesucristo. Así que no te escondas de Él. Al contrario, acércate, corre a Él. Él te espera con brazos abiertos. De hecho, acuérdate que Él buscó a Adán y Eva. Sí. Él fue a buscarlos a pesar de su pecado. Jesús fue a buscar a esta mujer samaritana. Sí, el texto dice que tenía que pasar por ahí, pero dicen los comentaristas que no era la única ruta. Entonces no está diciendo en el sentido que no había de otra, tengo que llegar ahí, sino que tenía que ir porque había una cita divina, porque quería ministrar a esa mujer. Él fue a buscarla. Él nos busca. Hablando de eso, cuando está entablando esta conversación con la mujer samaritana, cuando ella se da cuenta que él es por lo menos un profeta, ella piensa en ese momento, saca el tema de la adoración. Y empieza a preguntar, bueno, ¿dónde se debe adorar? Debes entender que los samaritanos también seguían a Dios como los judíos, solo que se habían mezclado con otros pueblos y habían cambiado algunas de las costumbres. Entonces ella dice, ustedes los judíos dicen que debe de ser en el templo en Jerusalén, nosotros en este monte, ¿dónde debe de ser? Y Jesús ve la clásica actitud religiosa enfocada en lo externo, ¿sí? Y en dónde, en cómo, en las formas. Y Jesús va al corazón y dice en Juan 4:23 esta gran verdad. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ojo, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Me impresiona, el Padre busca adoradores, nos busca a nosotros para entregar nuestra vida y ser adoradores. No te escondas de Él, rinde todo a Él, acércate a Él y seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y puede haber más de una manera de interpretar esa frase, pero la mayoría lo ven así. En espíritu es de corazón, en verdad es de entendimiento, entendiendo quién es Él en su palabra, adorándolo con conocimiento, pero a la vez de todo corazón, de pasión, en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué? A veces caemos en el error de esta mujer y nos enfocamos en las formas, en lo externo, cómo se debe de llevar a cabo la adoración, cuando eso no es lo principal. Lo principal es que Jesucristo sea exaltado. Yo quiero animarte, cuando vienes aquí, no te enfoques tanto en las formas o si es el canto que más te gusta o no te gusta, porque no se trata de que nos guste a nosotros, se trata de que Jesucristo sea glorificado. De eso se trata. Que le adoremos con todo.
Y no solo en casa. Sí, no solo en el templo, en el monte, estaba diciendo Jesús. Ya no te enfoques en el dónde, es de corazón, también en nuestras casas, en nuestro diario caminar. Toma tiempo para adorar. Y adoración es mucho más que canto, es un estilo de vida. Pero la verdad, esas expresiones directas de devoción en canto son tan importantes. De hecho, me atrevo a decir, adoración es la conexión más directa a la fuente de vida y plenitud. Así que esta es nuestra última adoración, la conexión más directa a la fuente de vida y plenitud. Seamos adoradores y vamos a encontrar esa relación, esa intimidad que tanto necesita nuestra alma. Y de allí, en esa plenitud, podremos desarrollar relaciones personales sanas. No perfectas, habrá sus retos, claro, pero al estar conectados a esa fuente de agua viva que fluye, ¿cómo va a cambiar la cosa? Saben, volviendo al rey David, y bueno, aquí obviamente recordamos su gran error, pero él fue un hombre apasionado por Dios y por la adoración, escritor de muchos de los salmos de poderosa adoración, y muchos de ellos las compuso en tiempos muy difíciles. De hecho, el Salmo 63 en la introducción dice que es un salmo de David cuando él estaba en el desierto de Judá. Él estaba en el desierto literal, geográfico, pero también este era el tiempo que él estaba huyendo del rey Saúl. Era un tiempo complicado, confuso. La promesa de Dios de que él sería el siguiente rey parecía perdido, lejano. Y hay tiempos confusos, hay tiempos difíciles. Pero allí David escribe, Salmo 63:1: Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Él reconocía, así como mi cuerpo ahorita siente sed, mi alma tiene sed de ti. En los tiempos desérticos, tiempos secos, tiempos difíciles, seamos adoradores, porque Él es digno independiente de cómo me siento o de mis circunstancias. Pero eso no fue cuando cayó David. No fue en su tiempo de desierto, fue cuando estaba en el palacio. Fue cuando las cosas estaban bien y cómodas. Fue en el tiempo de abundancia que él se descuidó. Y a veces es el tiempo más peligroso. A veces en el desierto estoy más consciente de mi dependencia en Dios. Y cuando la cosa está más tranquila, puedo perder de vista cuánto lo necesito. Así que seamos adoradores en tiempos de escasez y de abundancia espiritual. Sepamos que necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Si no, nos puede pasar algo. Estaba leyendo y no conocía esta palabra, es aposía. Y aposía quiere decir la condición física de no sentir sed. Es una condición muy extraña de perder la sensación de sed. Y personas con aposía tienen más peligro de empezar a deshidratarse porque no se dan cuenta de la sed. Pierden esa sensación. Es muy poco común en lo físico, pero sumamente común en lo espiritual. Yo sé que yo seguido sufro de esto. Pierdo la sensibilidad a mi necesidad continua de estar bebiendo de la fuente. Me voy descuidando, me voy envolviendo en el diario vivir y es tan fácil. Pero vemos en el caso de David que es peligroso. Necesitamos despertar y recordar en quién estamos dependiendo, que necesitamos estar bebiendo de la fuente de agua viva todos los días. Necesitamos más de Dios todos los días.
Y necesitamos ser honestos de nuestras luchas, nuestras debilidades. Quiero leer directamente de Michael Cusick, autor, pastor, fundador del ministerio Restoring the Soul, que es restaurando el alma. Un cristiano que cayó en mucho pecado sexual, fue restaurado, ahora él ayuda en la restauración de otros. Pero noten la importancia que da a la transparencia. Él escribe: el aspecto más sorprendente, desconcertante y trágico de mis acciones es que mucho antes de engañar a los demás, me engañaba a mí mismo. Durante al menos 2 años en nuestro matrimonio se me desarrolló un creciente tumor canceroso de falsedad. Y todo ese tiempo he manifestado, y esto dice que es el pensamiento que tuvo: no se trata de un tumor mortal, sino solo de una mancha. A medida que he atravesado todo límite sexual, he minimizado, justificado, excusado o hecho penitencia. Me he cerrado a mis amigos diciéndoles una fracción de lo que en realidad estaba sucediendo. Y me he cerrado ante Dios. Soy un individuo arrogante, obstinado, autosuficiente. Señor, creo que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Humíllame. Necesito tu gracia y tu verdad como nunca antes. Y creo que necesitamos también decir: necesito de tu gracia y verdad. Y reconocer las luchas, debilidades que tenemos, rendirlas ante Él, buscar la ayuda y apoyo que necesitamos. Y entonces podremos salir de las sombras a caminar en la luz de una relación creciente, cercana con Jesucristo. Esto le pasó a la mujer samaritana. Con ese encuentro con Jesús, de repente la que como que no quería ver nadie en el pueblo, va corriendo al pueblo y les empieza a hablar de Jesús, de este hombre que ha cambiado su vida. Y aquí hay una gran verdad: el agua que no fluye se estanca en lo natural. Y es similar en nuestra relación con Dios. Si no está fluyendo, nos vamos estancando. Necesitamos sí recibir de esa agua, que es el enfoque de este mensaje. Pero también hay que regalar de esa agua a los que más necesitan. Hay que continuamente recibir de esa agua en relación con Jesucristo, pero hay que buscar cómo regalar de esa agua, del amor del Señor, a los que nos rodean, a los que Dios pone en mi camino y en mi corazón. Así como la mujer fue e invitó a los del pueblo a venir a conocer a Jesús, tú y yo debemos invitar a los que nos rodean a conocer a Jesús. También los podemos invitar a venir a la iglesia, a las actividades, a los grupos conexión, para que estén en contextos donde escuchan de Jesús. Y hay otras maneras, obviamente hay necesidad a nuestro alrededor, que seamos sensibles. Señor, ¿cómo puedo yo ser una bendición a los que me rodean, recibiendo y regalando el agua para que siga fluyendo? Que no cierres tus ojos conmigo, por favor. Sabes, cuando Jesús estaba colgando en la cruz, solo dijo unas cuantas frases, y una de ellas fue: tengo sed. Y esos momentos eran tan críticos que esto no solo era sed física, todo tenía un significado muy poderoso y profundo en ese momento. Sí, él tenía sed física claramente, pero también su alma tenía sed, porque se había tenido que separar del Padre para llevar nuestros pecados. Él tuvo sed del alma para que tú y yo no tengamos que morirnos de sed, para que tú y yo no tengamos que vivir separados de Dios, sino
intimidad con Él. Y así, con ojos cerrados, si alguien aquí el día de hoy reconoce que ha estado viviendo separado de Dios y quieres entregar tu vida a Jesucristo, recibirlo como tu Señor, como la fuente de salvación, de vida eterna, reconoces que no se puede saciar la sed del alma con buenas obras, con religión, con ninguna cosa más que una relación cercana con Cristo Jesús, y eso quieres tú. Ahí en tu lugar, haz esta oración conmigo y dile: Jesús, yo te necesito. Jesús, reconozco que yo no me puedo salvar a mí mismo. Señor, yo he pecado y necesito tu perdón. Quiero entregarte mi vida. Ven y sé el Señor que dirige mi vida y que sacia mi sed. Me rindo a ti, Cristo Jesús.